En primer lugar, muchísimas gracias a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Cantabria, a la Fundación Marqués Valdecilla, así como al Observatorio de Salud Pública y, por supuesto, a la industria Sanofi por esta invitación. A ustedes por su presencia un jueves tarde en este foro y también a los compañeros de mesa que han tenido la deferencia de permitirme ser el primero, que yo creo que debe ser intencionado. Ya saben ustedes que en cuanto aparece un abogado la perfección deja de existir y entonces me ponen el primero para que después ya un presidente del tribunal corrija todas las barbaridades que yo pueda haberles dicho. Y con esto, si reconocemos un alto valor sanitario a las vacunas, puesto que constituyen uno de los pilares más representativos de la medicina preventiva, enseguida, a sensu contrario, debemos encontrar ante una no vacunación la concurrencia eventual de un daño o cuando menos de un riesgo para la salud. En presencia de esta situación, de una persona no vacunada y que ha contraído la enfermedad que pretende precisamente evitar la vacuna, sin embargo, podemos encontrarnos con su origen en causas o sujetos diferentes. Verán ustedes qué abanico de posibilidades podemos encontrarnos o nos encontramos. Voy a referirme a todas ellas, sin perjuicio de concluir con el análisis del daño producido por aquella persona que contrae la enfermedad por causa de su no inmunización y alcanza a terceras personas. La carencia de vacunación puede deberse a una conducta omisiva de la Administración sanitaria, eludiendo su obligación de facilitar el producto, o al hecho de haber autorizado uno erróneo. Puede ser el causante el farmacéutico dispensador, que no facilitó la vacuna que se demandaba, equivocó el producto o dispensó el correcto, pero en estado deficiente. También el agente responsable puede ser el profesional sanitario de atención directa, quien no quiso vacunarse, contrajo la enfermedad y la pasó a un paciente a quien atendía. Y puede, por último, encontrarse la causa en el propio sujeto infectado que no se vacunó o en los representantes legales del menor que no pusieron los medios para que fuera vacunado, y en ambos casos la persona infectada derivó la enfermedad a terceros. Si insertamos todas estas posibilidades, podemos agruparlas en dos grandes bloques: daños causados al propio enfermo por no haber sido vacunado a pesar de que quería esta atención sanitaria, y daños que éste pueda causar a terceros por no haberla querido precisamente. Veamos en primer lugar la ausencia de vacunación por causa de la propia Administración sanitaria. La Constitución, en su artículo 43, reconoce el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud. Al propio tiempo, declara la obligación de los poderes públicos a dispensar tal protección en un diáfano punto segundo de dicho artículo. El artículo dice: compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Es, como ven, la perfecta declaración de un derecho-deber, y ahora queda por precisar que el contenido de esta obligación es contingente y está determinado en cada momento temporal por sus objetivos y medios, condicionantes indiscutibles que configuran el desarrollo del contenido normativo y sobre lo que haré algún apunte práctico. La oferta prestacional sanitaria se fija en España mediante lo que se conoce como cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, en estos momentos preparándose una actualización de la misma, que incluye las vacunaciones en el apartado 3.1.2 del anexo 2 del Real Decreto 1030/2006 de 15 de septiembre, al enumerar los servicios atribuidos a la atención primaria,
en los ámbitos de vacunación a la infancia y adolescencia, a la mujer y a la edad adulta. A petición de los interesados son de obligada disposición por el Sistema Nacional de Salud aquellas vacunas incluidas en los calendarios vacunales estatales o autonómicos correspondientes, en un total de 19 en nuestro país y que se determinan en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, conforme al artículo 19.3 de la Ley 33/2011 de 4 de octubre General de Salud Pública. En caso de un perjuicio al ciudadano por la imposibilidad de vacunación solicitada y no obtenida en el marco señalado, estaríamos en presencia de una responsabilidad patrimonial, siempre que concurran los requisitos requeridos por la misma Ley 30.992 de 26 de noviembre. Acción u omisión, en este caso, de la Administración, daño causado a un ciudadano que no tenga obligación de soportar y relación causal entre la citada omisión y el daño, siempre en ausencia de fuerza mayor. Estos mismos condicionantes serían requeridos si el sujeto no se encuentra vacunado, a pesar de haberlo solicitado por haberle aplicado un producto distinto al adecuado. Cabría, en su caso, incluso la posibilidad de conducir la exigencia de responsabilidad por la vía del producto defectuoso. Existe, como he apuntado con anterioridad, necesidad de valorar elementos temporales contingentes y momentos normativos trascendentales a la hora de evaluar la posible responsabilidad patrimonial de la Administración. Quiero referirme en esta exposición a una curiosa sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso de 14 de febrero de 2012, que examinó la reclamación presentada en su día por una persona nacida en 1966 y que contrajo poliomielitis, enfermedad que en su evolución le llevó a una incapacidad permanente. Presentó reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración por el hecho de no habérsele administrado una vacuna que hubiera evitado contraer la enfermedad, entonces, de carácter epidémico, y a pesar de que ya existía la vacuna desde el año 1963. La sentencia, curiosamente, desestima la reclamación en base a la consideración de que se trata de un caso de política sanitaria condicionado por los avances que se iban produciendo y las posibilidades del momento que condicionaban el contenido de la normativa a aplicar. En dicho sentido, a pesar de que la poliomielitis entonces era epidémica, la vacunación contra la misma no llegó a integrar una prestación sanitaria exigible por la población, no correspondiendo a los particulares dibujar el contenido de la deseada acción preventiva de salud pública. El hecho de no integrarse la vacuna en la cartera prestacional sanitaria de entonces la hace no exigible y por ello aleja la posible definición del daño como jurídicamente insoportable. La sentencia declara textualmente: no estamos ante hipótesis desconectadas del tiempo y espacio, sino ante un estándar fijado previamente de forma objetiva que determine con concreción cuál es la actividad de la Administración y lo que se espera de la misma en el ejercicio de sus competencias. Veamos ahora la ausencia de vacunación por causa del profesional sanitario farmacéutico. En este ámbito encontramos dos posibilidades cuando el potencial causante sea un farmacéutico. Por un lado, no haber dispensado el producto requerido, haber dispensado un producto distinto del adecuado y, por tanto, dejó sin vacunar al sujeto destinatario de la vacuna, o haberlo hecho con el adecuado pero en condiciones indebidas y haber causado en cualquiera de estos supuestos un daño sanitario al ciudadano. En el caso típico de una oficina de farmacia, como escenario de estas acciones, estaríamos en presencia de una responsabilidad civil ante el daño ocasionado por culpa o negligencia, omisión del cuidado profesional inexcusable, conforme al artículo 1902 del Código Civil, respecto del farmacéutico dispensador o respecto de éste por las conductas de sus empleados como titular de la farmacia. Veamos ahora el daño ocasionado a un tercero por quien contrajo la enfermedad al haber decidido
no ser vacunado. El causante del daño puede ser el propio profesional sanitario de atención directa que contagió o transmitió al paciente la enfermedad que padece aquel y que contrajo como consecuencia de no haberse vacunado. La pregunta fundamental aquí surge de inmediato. ¿Acaso este profesional está obligado a vacunarse? La normativa española configura el derecho a la protección de la salud en el escenario de la autonomía de la persona. Es decir, configurando un derecho a recibir atención sanitaria, reconoce la existencia del reverso de este derecho. El reverso de este derecho es la capacidad de negarse a recibir dicha asistencia con carácter general y con las excepciones legalmente previstas. Ya nuestra Ley General de Sanidad recogía esta capacidad de negativa en su artículo 19 y lo refrendó la vigente Ley 41/2002 de 14 de noviembre de autonomía del paciente, repitiéndose esta opción en la propia Ley 33/2011 General de Salud Pública. En este sentido, en España, las indicaciones vacunales, como antes se precisaba por el presentador, son solamente recomendaciones sanitarias y, por ello, de libre aceptación, salvo los concretos casos de epidemias o riesgo para la salud pública. En la cartera, para que ustedes se hagan una idea, de servicios de atención primaria, se sitúa la vacunación en el mismo nivel que la prevención cardiovascular. Es un ejemplo de lo más claro. El profesional, como cualquier ciudadano, posee esta libre determinación. Ahora bien, su cometido de proteger la salud añade un factor a considerar en este marco de libertad decisoria y matices especialmente más allá de un voluntarismo proteccionista. La necesidad de la vacunación de los profesionales y la eventual consideración de la obligatoriedad va en función naturalmente de la peligrosidad de la situación sanitaria y del riesgo biológico que haya de asumirse. ¿Qué sucede si el profesional, por cualquier motivo, está contaminado y particularmente de determinadas infecciones virales? ¿Cuál es su responsabilidad? Si entendemos por responsabilidad la necesidad de responder y la ceñimos al hecho de no haberse vacunado, podemos deducir la escasa posibilidad de reproche desde un punto de vista legal que puede dirigirse al profesional que haya optado por esta decisión personal. El criterio de la libertad tiene un peso decisivo para las personas que deciden no vacunarse, ciudadanos respecto de sí mismos e incluso profesionales de servicios sanitarios, con las especiales connotaciones que en este caso tiene esta conducta respecto de su propia persona y de los usuarios y pacientes a los que atienden. Ahora bien, si dejando a un lado la simple negativa sin daño a alguien, entramos a considerar que esta conducta abstencionista dañe a alguien en concreto, las consideraciones pueden ser otras muy diferentes desde los puntos de vista legal o ético, deontológico, ámbitos diferenciados y en último de los cuales se ocupa de analizar en la materia que nos ocupa el Código de Deontología Médica en su disposición final cuarta. Esta disposición dice que el hecho de que una conducta médica haya sido declarada exenta de responsabilidad en los tribunales no impedirá que a posteriori pueda ser enjuiciada por la jurisdicción deontológica competente. El Consejo General de Colegios de Enfermería propone que la vacunación para sus profesionales tenga carácter obligatorio, por la condición de agentes de riesgo y transmisores de enfermedades que estas personas pueden tener para los pacientes. En refuerzo de esta postura, propone su presidente, que hoy nos acompaña, el profesor González Jurado, la inclusión en un futuro código deontológico de la no vacunación como falta muy grave de los profesionales de la enfermería. La mención en la normativa española sobre cuál ha de ser la conducta de los profesionales es inexistente en el caso concreto de las vacunaciones, sin perjuicio de menciones genéricas en los códigos deontológicos o en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias o en el Estatuto Marco. El Código de Ética y Deontología Médica de julio del 2011 recoge en su artículo 5, en varios de sus puntos,
declaraciones como la principal lealtad del médico es la que debe a su paciente y la salud de éste debe anteponerse a cualquier otra conveniencia. Considera este código la obligatoriedad de cumplimiento del mismo por parte de los profesionales y la sujeción de estos a eventuales acciones disciplinarias, pero que, como verán, son referencias nada profundas. El Código Deontológico de la Enfermería Española de 1989 declara en su artículo 14 que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la seguridad de su persona y a la protección de la salud. Y aquí, este punto, después me gustará hilarlo con un planteamiento reciente del Tribunal Constitucional. Más adelante, en su artículo 16, especifica que en su comportamiento profesional la enfermera o enfermero tendrá presente que la vida es un derecho fundamental del ser humano y, por tanto, deberá evitar acciones conducentes a su menoscabo o conduzcan a su destrucción. La Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias incorpora también una referencia en su artículo 4.5 y mención esta que envía a los códigos profesionales que acabo de mencionar, es decir, nuevamente lo remite a los códigos deontológicos. Y en cuanto a la Ley de 55 de 2003 sobre el Estatuto Marco del Personal Estatutario, dice que el personal estatutario de los servicios de salud viene obligado a ejercer la profesión o desarrollar el conjunto de las funciones con lealtad, eficacia y con observación de los principios éticos y deontológicos que sean aplicables. Nuevamente hay una referencia. Quisiera hacer aquí referencia a un planteamiento que compartimos, que es tesis del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que también nos acompaña, César Tolosa, de si un paciente sufre un daño como consecuencia de un contagio por una falta de vacunación del profesional sanitario, un caso de gripe, por ejemplo, existe un supuesto de responsabilidad de la Administración que debe indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a este paciente, sin perjuicio que después esa propia Administración sanitaria pueda repercutir el cobro, el pago de la indemnización en aquella persona que en su caso hubiera podido ocasionar el daño. Supuesto este último del artículo 145 de la antes mencionada Ley 30/1992, conocido como acción de regreso y limitado a los casos de grave negligencia y tan escasa aplicación. Si el profesional contagiador no estuviera encuadrado en la medicina pública, estaríamos en presencia de una responsabilidad igualmente en el terreno deontológico, con sus posibles implicaciones indemnizatorias civiles en su caso. Se hace necesario dar un paso a una concepción de medicina preventiva capaz de la consecución del objetivo salud, no solo para la propia persona desde puntos de vista individualistas, sino para la comunidad. Aquello que se ha dado en llamar la ética de la tercera persona. Solamente esto es posible sin la necesidad de plantear la alternativa entre obligatoriedad y recomendación, enfatizando el concepto de responsabilidad y conciliando el ejercicio de la autonomía personal con la protección eficaz para toda la comunidad. En lo que respecta a los profesionales, con su condición de protectores de la salud de sus pacientes, han de evitar naturalmente convertirse en agentes de riesgo y transmisores de enfermedades hacia los ciudadanos en la doble responsabilidad antes aludida. Desde un análisis objetivo de la eventual responsabilidad de quien transmite una enfermedad que adquirió por no haberse vacunado, parece difícil invocar responsabilidades más allá de aquellas ubicables en las sedes ética y deontológica. Quiero concluir destacando la importancia negativa en el terreno de la salud pública de las corrientes ideológicas contrarias a la vacunación. Teniendo en cuenta el consenso científico acerca de que la vacunación supone un balance positivo en la comparación de riesgo-beneficio para la salud, parece que debiera existir un principio de obligatoriedad de vacunación
por encima del voluntarismo actualmente existente, en cuyo seno podrían, desde luego, inscribirse aquellas excepciones que se considerasen pertinentes. Lamentablemente, hemos perdido una oportunidad única, como ha sido la vigente Ley de Salud Pública, en la que pudo haberse incluido esta obligatoriedad, y me consta que desde el ámbito de la enfermería, a través de su presidente, se propugnó. No queda más que un planteamiento que hoy, en el almuerzo que manteníamos los ponentes, creo que se debería explorar. Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional pues establece que la información al paciente, información consagrada en la Ley 41/2002 de 14 de noviembre de la autonomía de la voluntad de los pacientes, llega en esta sentencia a equipararse a un derecho fundamental, encuadrable en el artículo 15 de nuestra Constitución, como es el derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral. Y es curioso porque en el anteproyecto de Ley de Salud Pública, que después desapareció, se contemplaba la posibilidad del acceso por parte del paciente a conocer el historial del médico, a los efectos de aceptar su tratamiento o escoger otro profesional. Esta posibilidad desapareció del anteproyecto, pero fíjense ustedes que se abre con la consagración desde el Tribunal Constitucional de este derecho fundamental a la información, la posibilidad de tener esa información o demandar esa información ante la posibilidad de un riesgo para la aceptación y consentir al correspondiente tratamiento. Y por mi parte, creo que en el tiempo que me han asignado, ninguna cosa más. Muchas gracias.